Mira a tu alrededor. Todo parece moverse con urgencia. Nuevas ideas, nuevas inversiones, nuevos modelos, nuevas modas. Cada semana trae su revolución. Pero si observas con atención, notarás algo inquietante. La mayoría de esas revoluciones se parecen demasiado entre sí. Cambian el nombre, cambian el logo, pero no cambian el patrón. La misma ansiedad, el mismo miedo a quedarse fuera. Vivimos en una época donde la imitación ya no se siente como imitación, se siente como supervivencia. Y ese es el truco más caro de todos. La mente humana y el capital que depende de ella paga un precio enorme cuando se deja arrastrar por la marea del consenso. Cada vez que sigues una tendencia sin entender su raíz, estás transfiriendo poder. Desde tu criterio hacia la de alguien más. Desde tu visión hacia la agenda del mercado. Desde tu libertad mental hacia la ilusión de movimiento. El costo oculto no siempre aparece en la cuenta bancaria. A veces aparece en la calidad de decisiones, en la pérdida de perspectiva, en la incapacidad de pensar con profundidad. Y cuando un inversionista, un creador o una nación entera pierde la capacidad de pensar por sí misma, el destino se vuelve súper predecible. Es la dependencia. Aquí está la paradoja. Todos quieren ser diferentes, pero casi nadie quiere pensar diferente. Y pensar diferente no es rebelarse por deporte, es atreverse a sostener una idea cuando el mercado aún no la valida. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo seguir tendencias que destruyen más capital de las que crean, de cómo la imitación se disfraza de estrategia y de cómo la independencia mental es en realidad el mayor activo de un inversionista, un empresario o inclusive de un país. Antes de entrar, permíteme presentarme. Gracias por escucharme y por darte este espacio de pensar conmigo. Mi nombre es Ahmad Ashrafi y estoy aquí para compartir ideas que transforman cómo entendemos el capital, la mente y la creación de riqueza en Latinoamérica. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Este espacio está diseñado para quienes quieren pensar con mayor profundidad y actuar con mayor claridad. Este no es un mensaje sobre modas, sino sobre consecuencias, sobre el precio que pagamos como individuos y como región, cuando confundimos la velocidad con dirección. Porque el verdadero lujo en un mundo saturado de ruido no es saber qué viene después, sino entender que vale la pena permanecer. El deseo de pertenecer no es un error moderno, es una herencia biológica. Miles de años atrás, seguir al grupo era una cuestión de supervivencia. Si te apartabas de la tribu, te quedabas sin fuego, sin alimento y sin defensa. Pensar diferente podía costarte la vida. Pero hoy, ese mismo instinto opera en un mundo donde la amenaza ya no es física, sino simbólica. Ya no tememos morir, tememos no ser vistos, tememos quedar fuera de la conversación. Las redes sociales amplificaron ese miedo, convirtieron la aprobación colectiva en un sistema nervioso global. Y ahora, cualquier tendencia, por más vacía que sea, puede adquirir fuerza moral simplemente porque es viral. El problema no es la velocidad de las ideas. El problema es la ausencia de filtro. Lo que antes pasaba por décadas de debate, hoy pasa por un trending topic de 3 horas. Y eso, en términos económicos, equivale a tomar decisiones de inversión basadas en rumores de pasillo.
Una cultura que no distingue entre el ruido y señal termina financiando espejismos. Veamos un ejemplo. Durante la fiebre de las .com en los años 90, las valoraciones se dispararon por una simple razón. Todos los demás estaban comprando. Las empresas no tenían flujo ni modelo de negocio claro, pero tenían algo más valioso en ese momento: narrativa. Y el mercado confundió narrativa con verdad, y el resultado fue una lección costosa. Cuando el consenso se vuelve absoluto, la sabiduría desaparece. Y la historia se repite con distintos nombres: criptomonedas, NFTs, inteligencia artificial con sabor a milagro. Y lo mismo ocurre fuera de los mercados: modas de productividad, filosofías de vida instantáneas, economías políticas copiadas sin contexto local. América Latina en particular ha vivido atrapada entre imitaciones. Adoptamos sistemas financieros, modelos educativos y marcos culturales diseñados para resolver problemas que no son los nuestros, como si el desarrollo fuera algo que se pudiera importar en contenedores. Pero no se puede construir independencia económica con pensamiento prestado. Cada vez que seguimos tendencias extranjeras sin reflexión profunda, renunciamos a una parte de nuestra soberanía intelectual. Por eso, entender el costo oculto de seguir tendencias no es un ejercicio teórico, es una cuestión de identidad. Porque quien no piensa por sí mismo termina trabajando con buena intención para el pensamiento de otro. El imitador nunca sabe que está imitando, cree que está avanzando, pero en realidad se está moviendo dentro del guión que alguien más escribió. Y lo más irónico es que el mercado premia al que se mueve primero, no el que sigue mejor. En inversiones, esto se traduce en un principio simple. Cuando algo ya no es tendencia, su potencial de ganancia ya fue descontado. El retorno se lo llevó el pensador independiente que actuó antes lo que el consenso llegara. Por eso, seguir tendencias no solo tiene un costo emocional o cultural, tiene un costo financiero directo. Llegas tarde, compras caro y te crees astuto por hacerlo. Aquí empieza el verdadero tema del día. No se trata solo de resistir modas, sino de entender por qué somos tan vulnerables a ellas. De reconocer que incluso en el nivel más alto de sofisticación seguimos siendo humanos. Y el cerebro humano, a menos que se entrene con rigor, prefiere siempre la comodidad del grupo sobre la claridad de la verdad. Y esto nos lleva al corazón de esta conversación. La palabra costo suele hacernos pensar en dinero, pero el costo de seguir tendencias va más allá de las pérdidas financieras. El verdadero costo es invisible y actúa en 3 niveles simultáneos: el capital, la mente y la identidad. Empecemos por el primero. El costo financiero, la ilusión de movimiento. Todo inversionista sabe, aunque a veces lo olvida, que el precio no es igual al valor, pero las tendencias convierten esa diferencia en neblina. En medio del entusiasmo colectivo, el precio sube, el miedo a quedarse fuera crece y la mente deja de analizar. La historia económica está llena de ejemplos. El caso de la burbuja de los tulipanes en el siglo XVII no es una anécdota graciosa, es un espejo psicológico. Personas sensatas hipotecaron sus casas para comprar flores.
No porque amaran los tulipanes, sino porque todos los demás lo estaban comprando. El patrón no ha cambiado, solo cambiaron los nombres. Ayer fueron los tulipanes, hoy son los tokens, los criptos, los startups o las modas tecnológicas con nombres futurísticas. Cuando el consenso domina, la evaluación racional muere. Y cuando la razón muere, el capital se convierte en un sacrificio. El inversor deja de invertir y empieza a apostar. Pierde la capacidad de distinguir entre riesgo y azar. Howard Marks lo resume súper bien. El riesgo no viene de lo que no sabes, sino de lo que crees que sabes más allá de tus propios conocimientos. Esa es la esencia de las tendencias, una sensación colectiva de certeza injustificada. Y lo más peligroso es que incluso los profesionales caen. Los fondos de inversión más grandes del mundo han perdido miles de millones de dólares persiguiendo modas que no podían fallar. Porque la presión de grupo no desaparece con el tamaño del portafolio, solo se disfraza de sofisticación. Aquí entramos en terreno mucho más profundo. Seguir tendencias no solo vacía cuentas, vacía criterio. Cuando repites las ideas del mercado sin cuestionarlas, estás cediendo tu autoridad interior. El ruido externo se convierte en tu brújula. Y poco a poco dejas de pensar con propósito y empiezas a reaccionar como reflejo. Las redes sociales han convertido esta dinámica en una forma de dopamina colectiva. Cada like valida una creencia, cada viral refuerza una ilusión. Y el pensamiento independiente, que requiere soledad, silencio y lentitud, queda marginado. La consecuencia más grave no es la pérdida de concentración, sino la pérdida de dirección. Un cerebro acostumbrado al ruido ya no confía en su propia voz. Y cuando una mente poderosa deja de confiar en su discernimiento, cualquier tendencia puede manipularla. En psicología cognitiva, esto se llama sesgo de conformidad, la tendencia de aceptar la opinión del grupo, incluso cuando contradice la evidencia. Se ha medido en laboratorios desde los experimentos de Solomon Asch en los años 50. Personas inteligentes, puestas en grupo, terminan respondiendo mal a preguntas simples, solo para no parecer distintas. Ahora, imagina esto aplicado a decisiones de inversión, de política o de cultura. La masa no destruye la inteligencia, la diluye. Por eso, el pensamiento independiente no es un lujo, es una disciplina. Y esa disciplina se paga con incomodidad, con soledad, con el riesgo de parecer fuera de moda. Pero ahí está la paradoja. Los que soportan esa incomodidad son los que al final crean las modas que los demás siguen. América Latina es un continente que ha seguido demasiadas tendencias ajenas, desde modelos económicos importados hasta ideales de éxito copiados sin traducción cultural. Y cada vez que lo hacemos, perdemos una capa de identidad. Copiamos Silicon Valley sin preguntarnos si nuestras condiciones estructurales permiten ese modelo. Adoptamos discursos sobre meritocracia sin discutir las asimetrías de origen. Imitamos la estética del progreso sin construir infraestructura moral. Y así terminamos midiendo nuestro éxito con parámetros que no fueron diseñados para nuestra realidad. Un país que imita estrategias ajenas termina con resultados ajenos. Crecimiento desigual, frustración social y dependencia crónica. El costo de seguir tendencias a nivel civil es perder el sentido de dirección colectiva. Y sin dirección, la abundancia se dispersa.
Por eso, incluso cuando hay capital, no hay prosperidad, porque el dinero sin conciencia solo amplifica el vacío. Y aquí es donde entra la responsabilidad de quienes dirigen capital. El inversionista latinoamericano no solo decide dónde poner su dinero, decide qué tipo de pensamiento está financiando. Si seguimos invirtiendo en lo que está de moda, seguimos construyendo una economía que depende de los ciclos de entusiasmo global. Pero si empezamos a invertir en ideas con raíz, en conocimiento local, en innovación contextual, en sabiduría lenta, empezamos a sembrar soberanía. Cada tendencia tiene un costo, pero también una lección. Y la lección es clara. Lo que todos siguen ya no tiene futuro. El verdadero valor siempre está en estar un paso antes del consenso y un paso después del caos. El desafío no es predecir la próxima moda, sino aprender a pensar fuera del ruido. Y eso solo se logra cultivando 3 activos invisibles: la paciencia, la profundidad y la claridad. Paciencia para esperar a que la euforia pase. Profundidad para entender lo que realmente importa. Y claridad para actuar cuando los demás dudan. Porque el pensamiento independiente no te hace inmune al error, te hace inmune a la manipulación. Pensar diferente no es un talento, es un entrenamiento. Y como todo entrenamiento requiere método, repetición y una dosis saludable de incomodidad. En esta parte quiero ofrecerte un marco simple, 3 prácticas concretas para mantener claridad mental y criterio propio, incluso cuando el mundo entero se mueve en dirección contraria. Primero, practica la lentitud deliberada. La primera defensa contra la tendencia es del tiempo, porque toda moda depende de una emoción, la urgencia. Si logras desacelerar tu respuesta, desactivas la ilusión. Antes de invertir, de compartir o de seguir cualquier idea popular, hazte esta pregunta. ¿Qué pasaría si espero 6 meses? 9 de cada 10 veces la respuesta es nada. La oportunidad que parecía única se disuelve o pierde relevancia. Y si en 6 meses aún te parece sólida, probablemente ya no sea una tendencia, sino una convicción. La lentitud no es pasividad, más bien es control. Y el control del tiempo, de tus tiempos, es la base de toda independencia estratégica. Los grandes inversionistas no se adelantan al mercado, lo esperan. Dejan que la euforia consuma a los demás y cuando la neblina se despeja, entran con claridad. Esa es la diferencia entre un inversor emocional y un inversor consciente. En un mundo que premia la velocidad, tu ventaja competitiva será la pausa. Número 2. Construye tu propio marco mental. La mayoría de gente analiza cada decisión como si fuera única. Los pensadores independientes crean sistemas, marcos mentales que filtran la información y reducen el ruido. Por ejemplo, el inversionista que sigue un principio tan simple como no invierto en lo que no entiendo, ya ha eliminado 90% de las trampas del mercado. Otro marco útil es prefiero empresas que ganan dinero hoy, no promesas de mañana. O en la vida personal, si algo requiere validación social inmediata, probablemente no tenga valor duradero. Los marcos mentales no eliminan el error, pero lo encarecen. Y eso es suficiente. Porque la independencia no consiste en acertar siempre, sino en errar por razones propias, no por contagio colectivo. Construye tus filtros, escríbelos, actualízalos
Y esa lista de principios será tu ancla cuando la corriente del consenso te arrastre. Y 3. Invierte en silencio. La mente ruidosa no puede distinguir entre oportunidad y tentación. Y la única manera de reducir el ruido es entrenar en silencio. Y no me refiero a meditar en abstracto, aunque ayuda, pero a crear momentos de aislamiento intelectual. Apagar el teléfono por 1 hora, caminar sin audífonos, pensar sin estímulo. El silencio no es vacío, es contexto. Permite que tus ideas desencanten, que las emociones se enfríen y que la intuición se aclare. Y en ese estado empezarás a ver la nitidez, lo que antes estaba distorsionando con urgencia. Recuerda, el mercado grita, pero la verdad susurra. Y solo quien aprende a escuchar el susurro puede anticiparse al ruido. Así que podemos resumirlo así. Lentitud para no caer en la trampa del instante. Marcos mentales para proteger el juicio. Y silencio para recuperar el discernimiento. Practica esas 3 cosas durante 1 año y no solo cambiará tus decisiones, cambiará tu forma de percibir la realidad. Porque lo que parece sabiduría desde fuera casi siempre es solo alguien que aprendió a esperar, pensar y callar antes de actuar. Y esa capacidad, la de sostener claridad en medio del ruido, es el activo más escaso de este siglo. A lo largo de esta conversación hemos hablado del costo oculto de seguir tendencias. El capital que se evapora, la mente que se contamina, la identidad que se diluye. Pero también hemos visto su contraparte, el valor inmenso de pensar con independencia. La independencia no te da seguridad absoluta, te da algo más raro, dirección. Y con dirección, incluso el error se vuelve aprendizaje. Mira, la autenticidad tiene un precio. Implica cambiar de mapa, sostener ideas impopulares, soportar el silencio cuando el ruido parece rentable. Pero ese precio es pequeño comparado al costo de vivir bajo ideas ajenas. Porque seguir tendencias no solo es una forma de consumo, es una forma de renuncia. Renuncias a pensar, a decidir y finalmente a liderar. La historia recuerda a los que se atrevieron a pensar antes que el resto, no a los que copiaron mejor. Y eso vale tanto para los grandes inversores como para las civilizaciones. El futuro de América Latina no dependerá de cuántas modas adopte, sino de cuántas ideas originales sea capaz de sostener. De cuántos inversionistas y creadores decidan mirar hacia afuera buscando aprobación y comiencen hacia adentro buscando comprensión. Porque la claridad en la mente y en el capital no se obtiene por acumulación de información, sino eliminación de confusión. Y eso solo ocurre cuando dejamos de perseguir lo nuevo y comenzamos a profundizar en lo verdadero. Gracias por escucharme y por darte este espacio para pensar conmigo. Mi nombre es Ahmad Ashrafi y este episodio existe para quienes quieren ver el capital no solo como dinero, sino como mente. Recuerda esto, cada vez que elijas pensar por ti mismo, te haces más libre. Cada vez que eliges claridad sobre moda, te haces más rico. Y cada vez que eliges profundidad sobre velocidad, contribuyes silenciosamente a una América Latina más soberana. Porque la riqueza más valiosa no se mide en cifras, se mide en la capacidad de ver el mundo sin dejarte arrastrar por él. Y cuando logras eso, cuando tu mente se vuelve tuya otra vez, descubres que el futuro no parece al que sigue la tendencia,
sino al que entiende el tiempo.